Muy buenos días, mis queridos niños. Hoy vamos a realizar una actividad en lenguaje, que es un cuestionario de evaluación. Y aquí están las preguntas y respuestas para que ustedes puedan estudiar. Primera pregunta, ¿qué es el adverbio? Es la parte invariable de la oración, que puede ser modificada según el significado del verbo, del adjetivo, de otro adverbio también. Segunda pregunta, escribe las clases de adverbio. Son de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda. ¿Qué indica el adverbio de lugar y cuáles son? Indican dónde suceden los hechos y son aquí, allá, arriba y son más ejemplos que ustedes lo van a leer. Cuarta pregunta, ¿qué indica el adverbio de tiempo y cuáles son? Indican una referencia temporal. Por ejemplo, antes, ayer, después, luego, mañana y así sucesivamente. ¿Qué indica el adverbio de cantidad y cuáles son? Indican el grado que se le da a la acción del verbo y estos pueden ser algo, bastante, demasiado, nada, poco. Otra pregunta, ¿qué indica el adverbio de duda y cuáles son? Indica una posibilidad que denota inseguridad o incertidumbre. Posiblemente, probablemente, puede ser, quizás. ¿Qué indica el adverbio de afirmación y qué son? Sirven para reforzar o suavizar una aclaración. Por ejemplo, ciertamente, claro, efectivamente, obviamente, seguramente. Otra pregunta. ¿Qué indica el adverbio de negación y cuáles son? Sirven para negar declaraciones y estas pueden ser no, jamás, negativamente, tampoco. Otra pregunta. ¿Qué indica el adverbio de modo y cuáles son? Expresa la forma en la que se dan las acciones del verbo y pueden ser deprisa, bajo, despacio, rápido, difícilmente, etc. Otra pregunta, ¿qué es la formación de palabras? Es la unidad mínima o la mínima unidad del significado de una lengua, o sea, cómo está formado por sílabas. Escribe las clases de palabras. Tenemos las primitivas, las derivadas, compuestas y parasintéticas. Otra pregunta, escribe la formación de palabras. Son las composición, derivación y parasíntesis. Pregunta, ¿qué es la expresión escrita? Respuesta, son los dos estilos, las dos maneras en las que podemos escribir un diálogo entre personajes, y estos son directo e indirecto. ¿Cómo es el estilo directo? Este estilo se reproduce lo que dice una persona utilizando la raya de diálogo, los dos puntos y las comillas. Cuando tienen estos signos, el estilo es directo. Otra pregunta, ¿cómo es el estilo indirecto? Es cuando queremos reproducir lo que hemos dicho de otra persona. O sea, que vamos a decir lo que dijo otra persona. Pregunta, ¿qué son los textos? Son documentos escritos. Pregunta, escribe los tipos de texto. Son narrativos, líricos, expositivos, informativos, descriptivos, argumentativos y científicos. Pregunta, ¿qué son los textos narrativos? Respuesta, se refieren a todos los relatos de ficción o relatos simbólicos que pueden utilizarse a manera combinada de recursos literarios como la descripción, porque narran. Son textos que sirven para narrar, contar o relatar. ¿Qué son los textos literarios? Se reproducen con fines estéticos por medio del uso del lenguaje metafórico que exponen ideas, sentimientos y diálogos. Pregunta, ¿qué son los textos líricos? Son los que expresan sentimientos e ideas a partir del uso del lenguaje poético. ¿Sabes? La poesía. Pregunta, ¿qué son los textos expositivos? Buscan exponer información, ideas, conceptos de manera clara al lector, o sea, exponen. Pregunta, ¿qué son los textos informativos? Están destinados a brindar una información esencial sobre acontecimientos específicos. Informan los acontecimientos. ¿Qué son los textos descriptivos? Se refieren al conjunto de textos destinados a caracterizar o describir pormenorizadamente
un concepto, ejemplos, objetos, etc. ¿Qué son los textos argumentativos? Son aquellos que debaten ideas, teorías y conceptos por el propósito de expresar opiniones y puntos de vista. Pregunta, ¿qué son los textos científicos? Son aquellos en los que se desarrollan teorías y conceptos, presentan también avances científicos, o sea, son especializados en la ciencia. Pregunta, ¿quién es el autor de Sangre de Campeones? Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Quién apareció cuando Felipe estaba pintando? ¿Y qué le dijo? Lovelo. Y le dijo, Felipe, te invito a dar una vuelta. Encontré algo fantástico y quiero enseñarte. Bueno, mis niños, a continuación tengo más preguntas de Sangre de Campeones. Vayan fijándose muy bien, están con sus respectivas respuestas, pero también ustedes pueden encontrarlo en el anterior cuestionario que hicimos referente al librito de Sangre de Campeones. Les deseo mucho éxito en el aprendizaje de este cuestionario de evaluación. Hasta luego, que Dios los bendiga, mis queridos niños.